Suscríbete si te atreves a descubrir lo que se esconde detrás de la vida perfecta. Dale me gusta a este video para apoyar más historias y al final, comenta qué harías en la situación de Adrián. El mazo resonó con un eco seco en el silencio cavernoso de la ornamentada sala de audiencias. Todas las miradas estaban puestas en Tomás Belmonte, un hombre cuyo caro traje no podía ocultar la fealdad que distorsionaba sus facciones. Con un dedo tembloroso, señaló no a su abogado, sino a su propia esposa embarazada. Felicidad. Ella fue un error, escupió, las palabras venenosas rebotando en el pulido mármol. Un error desastroso y lamentable. Y esa cosa que lleva, es un error que me niego a pagar. Un murmullo de asombro recorrió la sala, pero el verdadero drama no estaba en su calculada crueldad. Estaba en la desgastada carpeta de cuero que el juez acababa de colocar sobre el estrado, una carpeta que contenía el último testamento del único hombre al que Tomás nunca pudo intimidar, su difunto padre. La realeza destronada, el aire en la sala 4B del Tribunal Superior del Condado de Madrid era denso, impregnado con el aroma a dinero viejo y hostilidad fresca. Era un espacio estéril, impersonal, con paredes de caoba y una alfombra gris apagada, pero se había convertido en el escenario para una profunda y personal aniquilación de un matrimonio. Felicia Vega, que anhelaba volver a ser Felicia Vega pronto, se sentaba con la espalda recta en su silla acolchada. Sus manos, descansando protectoramente sobre la prominente curva de su vientre, eran la única parte de ella que delataba el temblor que recorría su cuerpo. A sus 32 años, aún conservaba la belleza serena y soñadora que había capturado por primera vez la atención de Tomás Belmonte. Ojos grises pensativos, una cascada de cabello castaño que había recogido con una simple cola, y un cutis que nunca había necesitado los tratamientos de los esteticistas de la familia Belmonte. Hoy, sin embargo, esa belleza estaba ensombrecida por un cansancio que le llegaba hasta los huesos. Se sentía menos como una persona y más como una pieza de evidencia legal. La esposa embarazada. Al otro lado del pasillo, Tomás Belmonte estaba flanqueado por su abogado, un tiburón en un traje a medida llamado Santiago, y su madre, Isabel Belmonte. Tomás era la imagen del orgullo herido, la mandíbula tensa y el ceño fruncido en una actuación de masculinidad agraviada. Felicia alguna vez lo había considerado increíblemente atractivo. Ahora, veía la debilidad en su barbilla, la petulancia en la comisura de sus labios. Era un niño jugando a ser rey, y su madre, Isabel, era el poder silencioso e inflexible detrás del trono. Isabel Belmonte era una obra maestra de la aristocracia preservada, su cabello plateado recogido en un peinado de perfección glacial. Sus perlas eran genuinas. Su traje era de alta costura y su desdén era palpable. No había mirado a Felicia ni una sola vez, prefiriendo clavar su mirada en el juez como si fuera un camarero tardío. Desde el momento en que Tomás había traído a Felicia a la inmensa finca de los Belmonte en las montañas de Madrid, Isabel la había tratado no como a una futura nuera, sino como a un intento de adquisición hostil. Felicia no venía de una familia de dinero viejo. Su padre era profesor de historia, su madre una bibliotecaria. Para los Belmonte, cuya fortuna se remontaba a magnates del ferrocarril, Felicia era una curiosa plebeya, un pasatiempo temporal para su heredero. «Señor Belmonte», dijo el juez Alberto, su voz un grave murmullo que exigía atención. Era un hombre de unos 60 años, con un rostro cansado que había visto
todo tipo de depravación humana. Estamos aquí para discutir la división de bienes en su proceso de divorcio. Intentemos mantener un cierto nivel de decoro. El abogado de Tomás, el señor Santiago, se levantó con suavidad. Señoría, el estado emocional de mi cliente es simplemente un reflejo de la profunda traición que ha sufrido. Entró en este matrimonio de buena fe, solo para descubrir. La abogada de Felicia, una mujer amable pero firme llamada María Fuentes, lo interrumpió. Objeción, señoría. El abogado está testificando. La traición a la que se refiere el señor Santiago, continuó María, es el descubrimiento por parte de mi cliente de que el acuerdo prenupcial que el señor Belmonte le impuso no solo era abusivo, sino deliberadamente engañoso. El acuerdo prenupcial, el infame documento que Isabel le había presentado a Felicia durante el té en el solarium. Solo un trámite, querida, había dicho Isabel, deslizando el grueso documento sobre la mesa de cristal. Una forma de mantener las cosas en orden. No querríamos malentendidos en el futuro. Tomás había respaldado a su madre, por supuesto. Así es como se hacen las cosas, Ellie, había dicho, evitando su mirada. No significa nada, había significado todo. Estipulaba que en caso de divorcio, Felicia se iría sin nada. Ni un céntimo de la fortuna de los Belmonte, ningún derecho sobre sus propiedades, ni siquiera una pensión. En ese momento, cegada por el amor y una creencia ingenua en su futuro, lo había firmado. Ahora, con un niño en camino, un heredero Belmonte, el documento era un garrote que estaban usando para someterla. Le habían ofrecido un pago único de 50.000 euros y un acuerdo de confidencialidad tan restrictivo que esencialmente la borraría de su historia. La validez del acuerdo prenupcial es lo que estamos aquí para debatir, declaró el juez Alberto, su mirada fija en Tomás. Pero sus sentimientos personales hacia su esposa son, por el momento, irrelevantes. Esto pareció ser lo peor que le podría haber dicho. Tomás, que había estado a punto de estallar, se levantó de golpe, haciendo que su silla se arrastrara. «¿Irrelevante?», se burló, su voz subiendo. «Ella es el error más relevante que he cometido. Fui engatusado. Mi padre estaba enfermo. Por alguna razón le tenía cariño. Y yo seguí el juego», gesticuló violentamente hacia Felicia. «Es una cazafortunas, señoría. Un parásito astuto que vio un billete de lotería y se aferró a él». María Fuentes se levantó. «Señoría, esto es indignante». Pero el juez simplemente levantó una mano, silenciándola. Estaba observando a Tomás, su expresión indescifrable. Y Tomás, envalentonado por la atención, dio un paso adelante. Se encontró con los ojos de Felicia, y la máscara del hombre encantador y despreocupado con el que se había casado se desmoronó por completo, revelando a la criatura arrogante y gruñona que había debajo. ¿Sabe lo que hizo? Se dirigió al juez, pero sus palabras eran dagas dirigidas al corazón de Felicia. Se quedó embarazada a propósito, después de que le dijera que debíamos esperar, después de que le dijera que las cosas no estaban funcionando. Lo hizo para atraparme, para intentar asegurarse una parte del legado de mi familia. Felicia sintió que la sangre se le helaba. Era una mentira cruel y calculada. Habían estado intentando tener un bebé. Había sido Tomás quien se había emocionado, quien había hablado de nombres, quien la había abrazado y susurrado sueños de su futura familia. Eso fue antes de que su padre, Arturo Belmonte, falleciera 2 meses atrás. Antes de que Isabel volviera a hundir sus garras en el alma de su hijo. Entonces vinieron las palabras que se grabarían en su memoria para siempre. La voz de Tomás se volvió ronca y gutural,
goteando un desprecio tan profundo que la lastimó físicamente. Ella fue un error, repitió, señalando su vientre. Y esa cosa que lleva, es un error que me niego a pagar. Un gemido colectivo aspiró el aire de la sala. Felicia lo sintió como un golpe físico. El bebé dentro de ella, su hijo, pateó como en señal de protesta. Las lágrimas brotaron calientes y rápidas, empañando el rostro cruel del hombre al que había amado. Vio a Isabel sonreír, un destello de triunfo. Esto era lo que querían, romperla, humillarla tan por completo que se arrastraría y aceptaría sus términos. «Basta, señor Belmonte». La voz del juez Alberto ya no estaba cansada. Era un trueno. Golpeó su mazo, el sonido reverberando en el mundo destrozado de Felicia. «Más que suficiente. Ahora siéntese». Tomás, un poco aturdido por su propio arrebato, se desplomó en su silla, aunque su mirada de odio permaneció fija en Felicia. El juez Alberto observó la escena. Su mirada se detuvo en el rostro bañado en lágrimas de Felicia, luego en el de Isabel, lleno de autosatisfacción. Tomó una respiración profunda y calmada y acomodó una pila de papeles en su estrado. La corte entra en receso por 15 minutos, anunció. Sin embargo, antes de hacer una pausa, he sido notificado esta mañana de un asunto por el albacea de la herencia del difunto Arturo Belmonte. Al oír el nombre de su padre, Tomás se enderezó. Un destello de algo, confusión, tal vez aprensión, cruzó su rostro. El juez tomó la desgastada carpeta de cuero. «Parece», dijo, «que el último testamento del señor Arturo Belmonte, ejecutado un mes antes de su muerte, contiene ciertas estipulaciones que tienen una influencia directa y material sobre los activos que se están discutiendo en este divorcio. Con el permiso del albacea, y dada su relevancia, lo desello ahora mismo». Abrió la carpeta. El silencio en la sala de audiencias regresó, pero esta vez fue diferente. Era un silencio espeso, lleno de confusión y una tensión eléctrica. ¿Un nuevo testamento? El testamento de Arturo ya había sido leído semanas antes. Era simple. Dejaba todo a su único hijo, Tomás, con un generoso fideicomiso para Isabel. ¿Qué era esto? Felicia se secó las lágrimas, su corazón latiendo con un ritmo extraño y nuevo. Arturo, el amable y gentil Arturo, había sido el único Belmonte que realmente la había visto, el único que había estado de su lado. En sus últimos meses, a medida que su enfermedad empeoraba, a menudo le pedía que se sentara con él en el jardín, lejos de la opresiva penumbra de la mansión y de la presencia aún más opresiva de su esposa. Hablaban durante horas sobre historia, sobre libros, sobre sus sueños para el futuro. Parecía entenderla de una manera que Tomás nunca lo hizo. «¿Qué significa esto, señoría?», preguntó el señor Santiago, su compostura alterada por primera vez. «¿Un nuevo testamento? No fuimos informados». «Parece, señor Santiago», dijo el juez, mirando el documento por encima de sus lentes, «que nadie lo fue. Arturo Belmonte era un hombre muy reservado». Se aclaró la garganta, el sonido antinaturalmente fuerte en la sala silenciosa, y comenzó a leer. «¿Qué estarías pensando si fueras Felicia en este momento? ¿Podría un nuevo testamento ser la salvación que necesitas? Comenta abajo con tus opiniones». El secreto oculto del patriarca. Mientras la voz del juez Alberto comenzaba a recitar la jerga legal del preámbulo del testamento, la mente de Felicia se trasladó, lejos de la crueldad estéril de la sala de audiencias, a los jardines bañados por el sol de la finca Belmonte.
Recordó la primera vez que conoció a Arturo Belmonte. Fue hace 1 año y medio. Tomás la había llevado a la gala anual de verano de la familia, un evento lujoso con fuentes de champán y cuartetos de cuerda. Estaba aterrorizada. Una simple hija de bibliotecarios, a la deriva en un mar de alta costura y condescendencia. Isabel la había presentado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Su tono hizo que el nombre Felicia Vega sonara como una pequeña y anónima empresa. Felicia se había escapado al jardín de rosas, abrumada, cuando encontró a un hombre con una chaqueta de tweed de espaldas a ella, podando cuidadosamente una rosa trepadora. Se giró, y sus ojos, de un azul sorprendentemente claro, tenían una calidez que estaba completamente ausente en la fiesta principal. Era Arturo Belmonte. «Ah, has encontrado mi escondite», había dicho con una sonrisa amable. «No te preocupes, no se lo diré a nadie si tú no lo haces». Hablaron durante casi 1 hora. Él no le preguntó sobre el dinero o las conexiones de su familia. Le preguntó qué estaba leyendo. Le preguntó sobre su trabajo en la Biblioteca Pública de Madrid. Su rostro se iluminó cuando ella describió su pasión por los archivos históricos. Habló de su propio amor por la historia, una pasión que lamentaba que su hijo no compartiera. «Tomás ve la historia como una lista de activos adquiridos», había dicho Arturo, con un suspiro triste y sabio. «Ve los nombres Rockefeller, Carnegie, Belmonte, pero no entiende las historias, la humanidad». En esa única conversación, Arturo le había mostrado más interés genuino y amabilidad que Isabel en 6 meses de tensas cenas. La vio no como un accesorio de su hijo, sino como una persona. Durante el año siguiente, se convirtió en su aliada silenciosa en la jaula dorada de la familia Belmonte. Mientras Isabel ponía trampas sutiles y Tomás se volvía más distante bajo la influencia de su madre, Arturo buscaba a Felicia. Le dejaba un libro de primera edición en su mesita de noche o la invitaba a caminar por los jardines, compartiendo historias de la familia que no eran sobre riqueza, sino sobre amor, pérdida y locura. Él ya estaba enfermo, con una enfermedad pulmonar que le robaba el aliento, pero nunca su agudo intelecto. A medida que su condición empeoraba, la dinámica en la casa cambió. Isabel se volvió más controladora, tratando la enfermedad de su esposo como una inconveniencia y reforzando su control sobre Tomás. El embarazo había sido un breve y brillante momento de esperanza. Al principio, Tomás había estado eufórico. Fue su idea, una forma de, como él lo había dicho, finalmente comenzar nuestra propia familia, lejos de toda la presión. Lo celebraron con un viaje a la Costa del Sol, lejos de la atmósfera opresiva de la finca. Él había colocado sus manos sobre el vientre plano de ella y había hablado de un futuro que se sentía real y lleno de amor. El momento en que regresaron, Isabel lo destrozó. Felicia escuchó la discusión desde lo alto de la gran escalera. ¿Un bebé? La voz de Isabel era como el hielo. «Tomás, eres un idiota. No tienes idea de lo que has hecho». «Madre, es mi hijo, nuestro hijo. Amo a Eli». «¿Amor?», se había burlado ella. «Estás encaprichado con una bibliotecaria, Tomás. Una don nadie. Y ahora se ha atado a nuestro legado con el truco más viejo del mundo. ¿Crees por un segundo que no planeó esto? Para atarte, para volverse indispensable». El veneno echó raíces rápidamente. Tomás comenzó a distanciarse. Empezó a pasar más tiempo en la oficina, llegando a casa tarde, oliendo a whisky caro y a perfume de otra mujer. Las excusas eran endebles. Las disculpas, vacías. Se volvió irritable, repitiendo las críticas de su madre. Comentaba la ropa de Felicia,
sus amigos, su falta de ambición. Entonces, la salud de Arturo dio un giro brusco. En sus últimas semanas, estuvo confinado a su cama. La casa estaba sombría y silenciosa. Isabel gestionaba su cuidado con una eficiencia despiadada, manteniendo a los visitantes al mínimo. Pero Arturo seguía pidiendo ver a Felicia. Una tarde, solo un mes antes de fallecer, la llamó. Su respiración era difícil, pero sus ojos estaban lúcidos. Felicia, había dicho, tomando su mano. La suya era frágil, toda piel delgada y hueso. No dejes que te rompan. Tienes más fuerza que cualquiera de ellos. Miró su vientre con un gesto significativo. Y tienes una responsabilidad con ese niño, la responsabilidad de ser fuerte. Le hizo prometerle. Ella no había entendido el peso completo de sus palabras entonces. 2 semanas después, llamó a su abogado personal, un hombre que Felicia nunca había conocido, a la casa. Isabel se había puesto furiosa, intentando insistir en que el abogado de la familia, el señor Santiago, estuviera presente. Arturo, con un sorprendente estallido de fuerza, se había negado. «Este es un asunto privado, Isabel», le había dicho. La reunión duró 3 horas. Al día siguiente, Arturo parecía más en paz. Falleció mientras dormía un mes después. La primera lectura del testamento fue exactamente lo que todos esperaban. Un documento simple que dejaba a Empresas Belmonte y la mayor parte del patrimonio a Tomás. A Isabel se le concedió el derecho de residencia vitalicia en la mansión familiar y una generosa asignación de un fideicomiso separado. Fue tan sencillo que Tomás había sonreído, con una mirada de alivio vindicado en su rostro. Con su padre desaparecido, el último obstáculo para su herencia absoluta y la influencia absoluta de Isabel fue eliminado. 2 días después, Tomás había solicitado el divorcio. Las palabras eran frías, ensayadas. Dijo que el matrimonio fue un error, que había sido presionado por la salud de su padre. Lo enmarcó como una ruptura limpia, un retorno al orden natural de las cosas. Cuando Felicia, con el corazón roto y 7 meses de embarazo, se negó a ser descartada tan fácilmente, se había vuelto vicioso. La batalla por el acuerdo prenupcial comenzó y ahora estaban aquí. El brusco jadeo del señor Santiago sacó a Felicia del presente. El juez Alberto había terminado con las secciones preliminares del testamento. Sus ojos recorrieron la sala antes de continuar. «Ahora llegamos al artículo 4», dijo el juez, su voz bajando ligeramente, exigiendo la atención total de la sala. «Con respecto a la disposición de mi activo principal, mi interés mayoritario en Empresas Belmonte, S.A. Tomás se inclinó hacia adelante, una mirada de autosatisfacción regresando a su rostro. Esto era la confirmación de su reino. «Yo, Arturo Belmonte», leyó el juez, su voz clara y deliberada. «Estando en mi sano juicio y cuerpo, por la presente declaro lo siguiente. Mi hijo, Tomás Belmonte, ha mostrado en los últimos meses una lamentable falta de juicio y un carácter no apto para la administración de la empresa que mi abuelo construyó». Un jadeo se extendió por la sala. El rostro de Tomás pasó de la autosatisfacción al shock. La compostura cuidadosamente construida de Isabel se resquebrajó. Su boca se entreabrió ligeramente. «¿Qué?», susurró Tomás, la palabra robada del ambiente. El juez continuó, su voz inquebrantable. «Ha demostrado ser fácilmente manipulable y ha olvidado el principio más fundamental del éxito de nuestra familia, que nuestro nombre se construye sobre la integridad, no solo sobre los activos. Por lo tanto, no puedo,
en buena conciencia, entregar el futuro de Empresas Belmonte en sus manos. «Esto es indignante», espetó Santiago, levantándose. «Señoría, el padre de mi cliente claramente no estaba en su sano juicio. Estaba fuertemente medicado. Fue certificado como en su sano juicio por 2 médicos independientes el día en que se firmó este testamento, señor Santiago. Sus declaraciones juradas están adjuntas», dijo el juez Alberto con calma, sin siquiera levantar la vista. «Ahora siéntese». Santiago se hundió en su silla, su rostro pálido. Los ojos del juez encontraron los de Felicia al otro lado de la sala. Ella mantuvo su mirada, su corazón martilleando contra sus costillas. Él continuó: «Por lo tanto, por la presente, dejo mi interés mayoritario total en Empresas Belmonte, que representa el 51% de las acciones con derecho a voto, no a mi hijo, sino a un fideicomiso. Este fideicomiso se conocerá como el Fideicomiso Legado Arturo Belmonte Vega». Había usado su apellido de soltera. Un sonido bajo y gutural escapó de la garganta de Isabel. Luego, el juez continuó, leyendo la cláusula que lo cambiaría todo. «El único beneficiario de este fideicomiso es mi primer nieto, el niño que actualmente lleva mi nuera, Felicia Vega Belmonte». La sala de audiencias estalló en una cacofonía de susurros frenéticos. Tomás parecía haber sido golpeado por un rayo. Miró el vientre de Felicia, no con desprecio, sino con un asombro horrorizado que recién comenzaba a manifestarse. Esa cosa, ese error, era ahora el accionista mayoritario de toda su herencia. Pero Arturo Belmonte no había terminado. El golpe mortal estaba por llegar. El juez Alberto levantó la vista del documento. Su mirada recorrió a Tomás e Isabel antes de posarse una vez más en Felicia. Leyó la última frase del artículo, su voz resonando con una profunda y póstuma finalidad. El único albacea y fiduciario de este fideicomiso, investido con autoridad absoluta e incondicional sobre todos los derechos de voto, nombramientos de la Junta y decisiones financieras de Empresas Belmonte, hasta que el beneficiario cumpla 25 años, será la madre del niño y mi confiada nuera, Felicia Vega Belmonte. Por un largo momento, el mundo se detuvo. Los susurros frenéticos cesaron. El crujido de los papeles se detuvo. El único sonido en la sala 4B era el latido frenético y atrapado del corazón de Felicia. Miró fijamente al juez Alberto, segura de que había escuchado mal, que el dolor y el estrés finalmente la habían hecho alucinar. Única albacea y fiduciaria, autoridad absoluta e incondicional. Las palabras no encajaban. Eran conceptos abstractos, ajenos que no le pertenecían a ella. Felicia Vega, la bibliotecaria, la esposa descartada, la madre humillada. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Felicia al escuchar esta noticia? ¿Te sentirías aliviada o abrumada por el peso de la responsabilidad? Comenta abajo, la reina se levanta. La reina regresa a casa. Entonces el hechizo se rompió. Un jadeo ahogado escapó de la garganta de Isabel Belmonte. Fue un sonido de furia pura y sin adulterar. El grito de una reina que acababa de ver su castillo desmoronarse en polvo. «No, esto es una mentira, una falsificación», chilló, levantándose bruscamente. Su máscara de control aristocrático había desaparecido, reemplazada por un rostro de rabia cruda y temblorosa. Esa mujer, esa pequeña vagabunda intrigante, ella lo manipuló, envenenó a mi esposo contra su propia familia. Sí, mi Arturo Belmonte. La voz del juez Alberto sonó como un látigo. Está a punto de ser declarada en desacato. Un arrebato más como ese,
y será removida por el alguacil. La boca de Isabel se cerró de golpe, pero su pecho subía y bajaba, y sus ojos se clavaron en Felicia, prometiendo represalias. Tomás se mantuvo extrañamente en silencio. Se sentó congelado, su cuerpo rígido, sus ojos vacíos. Estaba mirando la mesa pulida frente a él, pero no la estaba viendo. Estaba viendo su mundo entero, el que le habían prometido desde su nacimiento, desvanecerse ante sus ojos. El reino que estaba destinado a heredar, el poder que se suponía que debía ejercer, acababa de ser entregado, con todo y todo, a la mujer que había repudiado públicamente y al niño no nacido al que había llamado un error. La abogada de Felicia, María Fuentes, se inclinó, su voz un murmullo bajo y firme en el oído de Felicia. «Felicia, ¿escuchaste eso? ¿Entiendes lo que esto significa?» Felicia solo pudo negar con la cabeza lentamente, su mente un torbellino de shock. Miró de la expresión destrozada de Tomás a la mirada asesina de Isabel. Sintió una patada, un golpe sólido y fuerte desde adentro, un recordatorio del pequeño e inconsciente beneficiario en el centro de esta catástrofe. El juez Alberto, aparentemente imperturbable por la erupción, continuó como si estuviera leyendo una lista de compras. El testamento continúa diciendo, dijo, su voz cortando la tensión residual, que a Tomás Belmonte se le otorgará un puesto asalariado como presidente de operaciones, reportando directamente a la junta directiva, una junta que el nuevo fiduciario, hizo una pausa mirando directamente a Felicia, tiene la autoridad exclusiva para nombrar o destituir. La implicación era brutalmente clara. Tomás ya no era el heredero, era un empleado que podía ser despedido por ella. Además, agregó el juez, el testamento estipula que a Tomás Belmonte e Isabel Belmonte se les permitirá conservar la residencia en la casa familiar, pero solo con el permiso expreso y continuo de la fiduciaria. El título de propiedad de la finca sería transferido al fideicomiso legado Arturo Belmonte. Eran inquilinos en su propia casa. El derecho a vivir allí ahora dependía completamente de la discreción de Felicia. La finalidad era absoluta. Arturo no solo había desheredado a su hijo, había orquestado un golpe completo desde la tumba. Había visto la crueldad, la debilidad, la codicia, y había construido una fortaleza para proteger a su nieto y a la mujer que creía que podría salvaguardar su legado. No solo le había dado a Felicia un escudo, le había dado una espada, un arsenal, un reino entero. El testamento, concluyó el juez Alberto, cerrando la carpeta de cuero con un suave golpe, está acompañado por una carta firmada y notariada de Arturo Belmonte, que detalla sus razones. Explica sus preocupaciones sobre el gasto desmedido de su hijo, su susceptibilidad a la influencia corrosiva de su madre y su trato cruel y deshonroso hacia su esposa embarazada. La carta dice, y cito, «He observado a Felicia durante 2 años. Posee una integridad de la que mi hija carece. Es inteligente, compasiva, y su lealtad no es al dinero, sino a la familia. Le doy este poder no para castigar a mi hijo, sino para proteger a mi nieto. Confío en que ella hará lo correcto». El juez miró a Tomás. «La carta también expresa la esperanza, señor Belmonte, de que esta acción drástica, pero necesaria, le brinde la oportunidad de redescubrir al hombre que estaba destinado a ser, no el hombre que su madre quiere que sea». Esa última frase fue una daga dirigida a Isabel, y dio en el blanco. Se estremeció como si hubiera sido golpeada. El juez Alberto se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Todas estas revelaciones», declaró, su voz volviendo a su tono oficial y desapasionado,
han alterado fundamentalmente el panorama financiero de este divorcio. El acuerdo prenupcial es ahora completamente irrelevante, ya que los activos principales que el señor Belmonte creía que eran suyos para proteger, en realidad, no lo son. El acuerdo de 50.000 euros ofrecido a la señora Vega es, por decirlo suavemente, abusivo. Miró a Felicia y por primera vez vio un destello de algo casi como una sonrisa en sus ojos cansados. De hecho, la señora Vega es ahora, a todos los efectos, la entidad financiera más poderosa en esta sala. Se dirigió a los abogados atónitos. Disuelvo estos procedimientos por hoy. Sugiero que todos se vayan a casa, asimilen el contenido de este testamento y reprogramen cuando tengan una comprensión más realista de las respectivas situaciones de sus clientes. Señor Santiago, agregó con un gesto de la mano, quizás quiera aconsejarle a su cliente que el error de su esposa ahora controla su salario, su hogar y su futuro. Un poco de humildad podría ser apropiado. Con un último golpe de mazo, declaró, la corte ha levantado la sesión. El juez se levantó y salió de la sala, dejando un torbellino de silencio atónito a su paso. ¿Crees que la decisión de Arturo fue justa para todos? ¿O crees que fue demasiado duro con su hijo y su esposa? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La reina vuelve a casa. Por un momento, nadie se movió. Luego, como si se hubiera accionado un interruptor, estalló el caos. Los periodistas que se habían escondido en la galería se precipitaron hacia las puertas. Santiago intentaba frenéticamente hablar con Tomás, que seguía catatónico. María Fuentes estaba palmeando el hombro de Felicia, su rostro una mezcla de shock y euforia. Felicia se levantó lentamente, sus piernas inestables. Se sentía mareada, desconectada de su propio cuerpo. Isabel fue la primera en moverse hacia ella, su rostro una aterradora máscara de furia. Se acercó a Felicia, sus tacones resonando como disparos en el suelo de mármol. No te saldrás con la tuya, siseó Isabel, su voz baja y venenosa, lo suficientemente cerca como para que Felicia pudiera oler su empalagoso perfume. Lucharé contra esto. Demostraré que eres una madre no apta. Arrastraré tu nombre por tanto fango que te ahogarás en él. Ese bebé nunca verá un céntimo. Antes de que Felicia pudiera reaccionar, una figura se interpuso entre ellas. Era Tomás. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados con una energía frenética y desesperada. Miró de su madre a Felicia y de vuelta. «Madre, detente», dijo, con la voz quebrada. «Solo detente». Luego se volvió hacia Felicia. El desprecio se había ido, reemplazado por un pánico crudo y suplicante. El hombre que hacía 20 minutos la había llamado a ella y a su hijo un error, ahora la miraba como si fuera un salvavidas. «Eli», comenzó, su voz temblando. Incluso extendió una mano como para tocar su brazo antes de dejarla caer. «Eli, yo no quise decir eso. Tienes que creerme. Estaba enojado. Estaba presionado». Sus ojos parpadearon hacia su madre. «Podemos arreglar esto. Tú y yo. Podemos. Podemos detener el divorcio. Podemos criar al bebé juntos, en nuestra casa». La audacia era asombrosa. El cambio de tirano a suplicante fue tan repentino que le revolvió el estómago. No se estaba disculpando por la crueldad. Estaba tratando de revertir una transacción que había salido horriblemente mal para él. No veía a la esposa que había herido. Veía a la nueva directora ejecutiva de su vida. Felicia miró su rostro desesperado y suplicante. Miró a Isabel, que los observaba con ojos entrecerrados y calculadores, su mente ya tramando nuevas estrategias. Y no sintió nada, ni amor, ni odio,
ni siquiera enojo. Solo un vacío profundo y escalofriante, donde solía estar su amor por él. Miró su mano extendida y temblorosa. Luego lo miró directamente a los ojos, su propia mirada clara y firme por primera vez en todo el día. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se alejó, dejando a su esposo y a su madre de pie en las ruinas de su reino caído. Su abogada, María, se apresuró a su lado, y juntas salieron del juzgado. No hacia un futuro miserable e incierto, sino hacia un imperio que Felicia nunca había pedido, pero que ahora, por la gracia del último acto de un buen hombre, comandaba. Los días que siguieron a la noticia en el juzgado fueron un borroso ajuste surrealista. Felicia no regresó al pequeño apartamento de alquiler que había conseguido como refugio de su matrimonio. María Fuentes había insistido en que no era lo suficientemente seguro. «Ya no eres solo una ciudadana privada, Felicia», le había dicho, su tono urgente. «Eres la jefa de una corporación multimillonaria. Ahora hay protocolos». Y así, Felicia se encontró en una jaula dorada de otro tipo, una suite en el Hotel Four Seasons, pagada por el fideicomiso legado Arturo Belmonte. Con seguridad las 24 horas en el pasillo, abogados, fiduciarios y asesores financieros, hombres y mujeres con trajes elegantes y mentes aún más agudas. Todos los restos del círculo íntimo leal de Arturo desfilaban por su sala de estar. Le presentaban gruesos cuadernos con informes financieros, organigramas y obligaciones legales. Usaban términos como deber fiduciario, defensas contra adquisiciones hostiles y proyecciones de ganancias trimestrales. Al principio, era abrumadoramente intimidante. Ella era Felicia Vega, que encontraba consuelo en el sistema de clasificación decimal, no en el índice de Dow Jones. Pero mientras hablaban, ella escuchaba. Hacía preguntas, simples al principio, luego más complejas, y descubrió algo sorprendente: la lógica de todo. La intrincada red de causa y efecto no era tan diferente de rastrear eventos históricos o registros de archivo. Era solo una historia contada en el lenguaje de los números. Más importante aún, se sintió impulsada por una fuerza poderosa y esclarecedora: el recuerdo de las palabras de Arturo. «Confío en que ella hará lo correcto», y el recuerdo visceral de las de Tomás. «Esa cosa que lleva es un error». Uno era una confianza sagrada, el otro una declaración de guerra. Ella honraría el primero al prevalecer en el segundo. Su teléfono sonaba sin cesar. Las llamadas eran de Tomás. Dejó docenas de mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Eran una patética sinfonía de disculpas en pánico y promesas egoístas. «Eli, cariño, por favor contesta. Lo siento mucho, he sido un tonto. Mi madre se mete en mi cabeza. Pero eso se acabó ahora, lo juro. Acabo de ver la cuna que pedimos. ¿Recuerdas la de esa pequeña tienda en la costa? Todo se trata de nosotros, Eli. Tú, yo y nuestro pequeño, o pequeña. Eso es todo lo que importa». Le dije a Santiago que despidiera a su equipo legal. «No necesitamos abogados. Somos familia. Solo vuelve a casa. Por favor, solo vuelve a casa y podemos resolver todo esto». Ella nunca contestó. Nunca escuchó un solo mensaje 2 veces. Era la súplica desesperada de un hombre que había perdido su billetera, no de un esposo que había roto el corazón de su esposa. Isabel, por su parte, se había quedado en silencio. Pero era un silencio táctico, no una rendición. El equipo legal de María informó que Isabel había contratado un nuevo bufete de abogados, uno conocido por ser
notoriamente agresivo y especializado en impugnar testamentos. Estaban investigando, buscando cualquier médico que testificara sobre la incompetencia de Arturo, cualquier enfermera que afirmara que Felicia había restringido el acceso a él, cualquier pedazo de suciedad que pudieran encontrar para pintarla como una manipuladora usurpadora. Una semana después de la audiencia, Felicia supo que no podía quedarse en el hotel para siempre. Tenía que hacer un movimiento. El fideicomiso era dueño de la mansión Belmonte. Ahora era su hogar. Más importante aún, era el hogar de su hijo. Arturo no había querido que su nieto fuera criado en el exilio, así que tomó una decisión. Llamó a María. «Voy a casa», dijo. Su voz firme. «Felicia, ¿es eso sabio? No se trata de sabiduría, María. Se trata de enviar un mensaje claro. La reina no se esconde». El regreso fue tan dramático como lo había planeado. No se coló por la puerta trasera. Llegó en un lujoso auto negro, arreglado por el fideicomiso, que se detuvo en el largo camino de grava hacia la imponente fachada de la mansión. Mientras salía del auto, las pesadas puertas de entrada se abrieron. Tomás estaba allí, su rostro una mezcla de esperanza y terror. Claramente había estado esperándola. Llevaba un suéter casual, un intento de parecer suave y accesible. «Hola, Eli», la llamó, una sonrisa de alivio asomando en sus labios. «¿Has vuelto a casa?» «Sí, he vuelto», dijo Felicia, su tono frío y nivelado. Pasó junto a él y entró en la inmensa entrada con piso de mármol. El aire estaba inmóvil y olía a limón y lirios, como siempre lo había hecho. «He hecho arreglos para que una empresa de mudanzas recoja mis cosas viejas del ala de invitados. Entregarán mis nuevos muebles para la habitación del bebé esta tarde». La sonrisa de Tomás vaciló. «Por supuesto, lo que quieras. Le dije a la señora Alvarado que aireara la suite principal para ti, para nosotros». Felicia se detuvo y se volvió para mirarlo. «Seamos muy claros, Tomás. No estoy aquí para una reconciliación. Estoy aquí porque esta es mi casa ahora. Pertenece al fideicomiso que yo comando. Tú y tu madre viven aquí a mi discreción». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frías y duras. El color desapareció del rostro de Tomás. «Mi equipo legal», continuó ella, su voz desprovista de emoción. «Elaborará un contrato de arrendamiento para ti e Isabel. Estipulará los términos de su residencia continua. Además, he convocado una reunión de la Junta para Empresas Belmonte para el lunes por la mañana. Como presidente de operaciones, se requerirá tu asistencia. Se espera que presentes un informe completo sobre el estado actual de la empresa». Ya no era su esposa, era su casera y su jefa. La realidad se estrelló contra él y su compostura finalmente se hizo añicos. «Felicia, por favor», suplicó, con la voz rota. «No hagas esto. No seas así. Esta no eres tú. No eres tan fría». «Tienes razón», dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. «La mujer que fui te habría perdonado, habría creído tus mentiras y habría dejado que la hirieras de nuevo. Pero tú y tu madre mataron a esa mujer. Se pararon en un tribunal y la mataron. Así que tendrás que acostumbrarte a la mujer que queda». Justo en ese momento, una voz aguda y autoritaria resonó desde lo alto de la gran escalera. «¿Qué significa esta intrusión?» Isabel estaba allí, envuelta en una bata de seda, su rostro una máscara de furia. Felicia ni siquiera le concedió una mirada completa. «Hola, Isabel». Su voz sonó con una facilidad en el gran espacio. «Estoy en casa. Confío en que tus nuevos abogados te hayan explicado la situación. Eres una invitada aquí. Intenta no olvidarlo». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el ala este, donde se encontraba el estudio privado de Arturo. Había sido su santuario con él.
y ahora sería su centro de mando. «¡Te arrepentirás de esto!», gritó Isabel desde el rellano. «Te veré en las calles». Felicia se detuvo, de espaldas a ellos. «No», dijo sin volverse. «Me verás en la sala de juntas el lunes por la mañana a las 9. No llegues tarde». Y con eso, se alejó, dejando a madre e hijo de pie en la opulenta entrada de una casa que ya no era suya, silenciados por la autoridad tranquila e inquebrantable de la mujer que habían intentado destruir y no lo habían logrado. El triunfo final del viaje de Felicia, de la humillación en el tribunal a la cabeza de un imperio, es una saga asombrosa de justicia kármica. La crueldad de un esposo provocó su propia caída, pero el último acto de amor de un padre proporcionó el jaque mate definitivo. No solo ganó su libertad, sino que heredó una fortuna y demostró que el verdadero poder proviene del carácter, no solo de un nombre. Si te conmovió el increíble triunfo de Felicia, dale un me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte esta historia de empoderamiento con un amigo y no olvides suscribirte para no perderte otro video donde finalmente se hace justicia.